Hoy, 8 de diciembre, mientras nos preparamos a celebrar la Navidad, la Iglesia nos propone una celebración especial en honor a la Virgen María. Y celebramos que ella es inmaculada. La palabra inmaculada quiere decir sin mancha, sin mácula. Pero si bien la fiesta de hoy es una fiesta de María, es también una fiesta de Jesús, ya que lo que decimos de María es consecuencia de lo que decimos de Jesús. Y por tanto, al celebrar a María, estamos también celebrando a Jesús. Dice el texto de hoy, que es Lucas 1, 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Y cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible». Entonces María contestó: «He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Me gustaría primero aclarar qué significa inmaculada, pues esta es una fiesta muy teológica. Esta celebración tiene sus raíces en la historia de Adán y Eva, que de hecho es la primera lectura de la celebración de este día. Esa lectura es una enseñanza acerca de cómo debemos elegir en la vida a fin de acertar. Y según esta historia, Dios nos creó para ser felices y con este fin nos creó libres. La libertad es una condición necesaria para ser felices. Y ustedes pueden comprobar que siempre que nos encontramos limitados, encerrados u oprimidos, nos sentimos infelices y surge en nosotros un enorme deseo de libertad. Pues hemos sido creados libres y necesitamos sentirnos libres para poder ser felices. Ahora bien, el único modo de ser verdaderamente felices es estando junto a Dios. Y Dios desea que seamos felices y que elijamos estar con Él para siempre. Pero si Dios nos ha creado libres, no puede imponernos su deseo, aunque esto fuese lo mejor para nosotros, pues toda imposición atenta contra nuestra libertad. Y si en realidad Dios nos ha creado libres, nos tiene que dar la posibilidad de elegir por Él o contra Él. Y tenemos que poder elegir libremente lo que queramos. Y Dios no puede obligarnos a elegir por Él, pues si lo hace, ¿para qué nos creó libres? Por tanto, a fin de que ejerzamos nuestra libertad, la historia de Adán y Eva nos dice que Dios plantó en medio del jardín 2 árboles. Uno era el árbol de la inmortalidad y el otro, el árbol de conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol de la inmortalidad significaba elegir quedarse en el jardín con Dios y vivir para siempre. Y comer del árbol del bien y del mal significaba elegir salirse del jardín y morir. Como Dios no quiso imponer su voluntad, les advirtió a los primeros hombres lo que era mejor elegir. Yo no quiero que elijan el árbol del conocimiento del bien y del mal. No quiero que lo coman, porque si lo hacen morirán y yo no quiero que mueran. Aquí no hay prohibición sino advertencia, pues si hubiese prohibición, no seríamos libres. Dios desea que comamos del árbol de la inmortalidad y nos quedemos con Él para siempre. Pero nosotros debemos elegir y decidir libremente. La historia nos dice que Adán y Eva ejercieron su libertad, pero desgraciadamente la ejercieron mal. Tentados por lo atractivo que parecía la alternativa de salirse del jardín, de tener comodidades, seguridades, fama, poder,
y pensando que iban a estar mejor así, decidieron en favor del árbol del bien y del mal, comieron y se salieron del jardín. En esta elección, la tentación, simbolizada por la serpiente, juega un papel crucial, pues hace igualmente atractiva la alternativa contraria a Dios. En realidad, sin tentación no hay elección. De lo que se trata es de apostar decididamente por Dios y su camino, eligiendo entre alternativas aparentemente iguales. Y al elegir preguntarnos, ¿confío o no confío en lo que me dice Dios? ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o a las atracciones y placeres de esta vida? Adán y Eva al momento de comer decidieron no confiar en la palabra de Dios. Decidieron confiar en su criterio y eligieron comer, y al hacerlo se salieron del jardín. El resultado de esta mala elección fue miedo. Oí tu ruido en el jardín, dice el texto. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pérdida de inocencia. ¿Y quién te informó que estabas desnudo? Egoísmo y falta de solidaridad. La mujer que me diste como compañera, ella me ofreció del fruto y comí. La serpiente me engañó y comí. Y así, con esta elección apareció el mal en el mundo, y también los sufrimientos, dolores y trabajos. Y lo peor, la muerte perdió su sentido, y desde entonces se volvió el peor enemigo nuestro. Es importante aclarar que desde siempre el judaísmo consideró esta historia como el punto de partida que busca explicar la trágica situación de la vida y la presencia del mal en el mundo. Y sobre esta comprensión es que se construye toda la teología del judaísmo y, en consecuencia, toda la teología cristiana. Más tarde, a inicios del siglo V, San Agustín precisó, sistematizó, esta creencia diciendo que la decisión de los primeros hombres fue el origen de todo pecado. Por eso se llamará a esta primera decisión pecado original. Es pecado porque fue una elección en contra de los deseos de Dios. Y es original porque es el origen, el principio, el inicio de todo pecado. Con el pecado original apareció en el hombre esa tendencia, esa inclinación a hacer el mal. Y se puede decir, por tanto, que el pecado original es esa fuerza de gravedad que nos atrae y nos inclina hacia el mal, hacia hacer mi voluntad y no la de Dios. Y esta tendencia apareció cuando los primeros hombres decidieron salirse del jardín. Desgraciadamente, esta tendencia pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual. Heredamos esa tendencia y desde entonces todos nacemos con esa tendencia. Por eso la Iglesia afirma que todos nacemos con pecado original, con esa mancha que afecta a todas nuestras relaciones. En consecuencia, a todos nos toca sufrir las consecuencias que se derivan de esta tendencia. Volvamos ahora a la celebración de hoy. Afirmar que María es inmaculada es afirmar que ella, por gracia especial de Dios y a diferencia de todos nosotros, nació sin esa tendencia que le inclina a elegir el mal. Decir pues que es inmaculada es decir que nació sin pecado original, sin mancha, sin mácula, que fue preservada del pecado original. ¿Y por qué la Iglesia sostiene que María es inmaculada? Porque afirma que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, María tiene que ser inmaculada. ¿Y por qué? Porque si María es madre de Dios, es imposible que Dios pueda venir del pecado ni de nada contaminado por éste. Pues Dios, por definición, no puede convivir con el pecado. Es absolutamente opuesto a él. Entonces, si María es inmaculada, Jesús no solo es concebido en un vientre libre de pecado, sino además no hereda esa tendencia al mal que todos tenemos porque María no la tuvo. En consecuencia, porque Jesús es Dios, la Iglesia afirma que María nació inmaculada, es decir, sin esa tendencia al mal con la cual nacemos todos y que llamamos pecado original. En conclusión,
Si decimos que María es inmaculada, tenemos que afirmar que ella se encontró en la misma situación de Adán y Eva antes de su elección. Y por tanto tenemos que afirmar que si bien María, como Jesús y todos nosotros, sufrió durante su vida las atracciones de la tentación, a diferencia de Adán y Eva, ella nunca eligió hacer su propia voluntad, sino la de Dios. María tuvo que elegir entre hacer la voluntad de Dios y aceptar ser la madre de Jesús, a pesar de las dificultades que eso podría traerle, o ahorrarse esas dificultades y no hacer lo que Dios quería. Sin embargo, dice el texto, María contestó: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Como resultado, al ser inmaculada, ella no sufrió las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Lo más importante es que no sufrió el sinsentido de la muerte. Y por eso la Iglesia no habla de la muerte de María, sino de su dormición. Y por eso la Iglesia afirma que ella fue asunta al cielo y celebra la asunción de María. Ahora bien, nosotros creemos que el bautismo nos deja en la misma situación en la que estuvieron Adán y Eva antes de su elección, y que es como estuvo María desde que nació. El problema es que después del bautismo vamos a seguir sufriendo tentaciones, y vamos a tener que elegir entre caer en la tentación y hacer el mal, o vencer a la tentación y hacer el bien. Si caemos en la tentación, entonces perdemos la gracia del bautismo y nos encontramos como Adán y Eva después de su elección. La fiesta de María Inmaculada nos dice que es posible para los bautizados elegir siempre hacer el bien, elegir hacer lo que Dios quiere. Pero esto supone tener a Dios a cada instante como centro y único referente de nuestras vidas. Hoy celebramos que María, como también Jesús, nunca se dejaron vencer por la tentación y siempre eligieron lo que el Padre quería. Por eso a ella hay que quererla, venerarla y tenerla como ejemplo. Ella para nosotros es luz en medio de la oscuridad de este mundo. Celebremos pues y alegrémonos de esta fiesta de la Inmaculada, pues como ella, nosotros también podemos vencer a la tentación, elegir a Dios y ser felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.